Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. Ante las expectativas de nuestra población, el deseo de conocer más información sobre el virus del ébola, que ha estado siendo noticia en las últimas jornadas en todos los medios de comunicación internacionales del mundo, hemos puesto en disposición de nuestros televidentes y radiovidentes el espacio de la mesa redonda para que las autoridades del Ministerio de Salud Pública de nuestro país brinden amplia información sobre esta enfermedad y también las medidas que se han tomado en nuestro país para enfrentarla. Aprovecharemos también el espacio para continuar informando sobre los riesgos que tiene la presencia en el país de otras enfermedades como el dengue, el chikungunya, el cólera, y también aprovechar para dar consejos, informaciones también de cómo actuar, de cómo cada uno de nosotros debe tratar de preservar su propia salud. Para ello tengo el placer que me estén acompañando hoy en nuestro programa el doctor Alberto Francisco Durán García, jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública, el doctor Jorge Pérez Ávila, director del Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, conocido como IPK, el doctor Gilberto Zamora González, jefe del Departamento de Desarrollo de otros programas de control vectorial del Ministerio de Salud Pública, y la doctora Rosaida Ochoa Soto, directora de la Unidad Nacional de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, también del Ministerio de Salud Pública. Quiero dar la bienvenida en el estudio a otros directivos del Ministerio, jefes de departamento, funcionarios de las diferentes direcciones del Ministerio de Salud Pública y representantes del Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, que nos están acompañando aquí en el estudio de la mesa redonda. Les propongo que nos acompañen en este interesante tema que creo que va a servir de mucha información para todo nuestro pueblo. Este sábado en la mesa redonda, documental de Estela Bravo, ¿Quién soy yo? Los niños encontrados de Argentina. La mesa redonda transmitirá este sábado a las 6:30 pasado meridiano por el canal Educativo 2, una versión actualizada del documental ¿Quién soy yo? Los niños encontrados de Argentina, de la reconocida cineasta norteamericana Estela Bravo. Y yo también fui durante 30 años una persona desaparecida. Mis papás me tuvieron a mí porque creían en el futuro, o sea, si no, ellos y tantos otros no hubieran tenido hijos. Este documental multipremiado en el 29º Festival del Nuevo Cine Latinoamericano se acerca a la historia personal de algunos de los nietos encontrados por las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina en estas décadas de duro batallar por la justicia y la verdad. ¿Dónde están nuestras hijas en... Un joven guineano de 21 años se ha convertido en el primer caso de ébola detectado en Senegal. En su país había estado en contacto con otros enfermos. Ahora, dicen las autoridades senegalesas, está aislado y estable. Primero fue Guinea-Conakry, Liberia y Sierra Leona. Más tarde el brote llegó a Nigeria. Y ahora Senegal se convierte en el quinto país de África Occidental afectado. El brote propaga el virus tan rápidamente como la psicosis. En la segunda ciudad de Guinea, hombres armados han atacado a personal de Cruz Roja. Se había extendido el rumor de que los sanitarios estaban expandiendo el virus deliberadamente. Nos gustaría hacer mucho más, pero la prioridad debe ser la seguridad de nuestro personal, dicen desde Médicos Sin Fronteras, que mientras ayudan, esperan a que esta vacuna dé resultados. La próxima semana empezará a probarse en humanos. Aseguran que por ahora todas las pruebas en animales han sido un éxito. Se busca una vacuna y también el origen del brote. Un estudio de la revista Science afirma que surgió en Guinea. Un animal contagió a un curandero que terminó falleciendo. En su funeral otras personas tocaron el cadáver. Ahí empezó la propagación del virus, que ya ha matado a más de 1.500 personas. Bueno, es una noticia del día de hoy, pero es una noticia que se ha repetido en las últimas jornadas. El virus del ébola está causando conmoción en África y también se ha convertido en una noticia de relieve internacional. Por eso queremos en esta mesa redonda comenzar situándonos precisamente en esa situación epidemiológica del ébola a nivel internacional. Me gustaría, doctor Durán, que usted nos ayudara a informar a nuestro pueblo en qué situación epidemiológica estamos en el mundo, qué riesgos representa para Cuba esta enfermedad y qué medidas se han ido tomando en el país para su enfrentamiento. Randy, buenas tardes a ti, a los televidentes.
Realmente hay un barraje de información por diferentes medios en relación con esta enfermedad que me imagino que es la lógica preocupación de nuestra población. Creo que un poco que las características de la enfermedad, las características epidemiológicas de la enfermedad son las que hacen que se cree esta alarma y que incluso ya en estos momentos es una situación que comenzó hace 6 meses, comenzó que el primer brote comienza en el año 76 en Sudán y en la República Democrática del Congo. Después hubo 3 brotes más, pero realmente se lograron controlar, se lograron yugular y no hubo la transmisión que hay en estos momentos. Y ya en estos momentos, como yo le decía, pues el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS la considera como una emergencia de salud pública de importancia internacional, con posibilidades reales de extensión a otras áreas geográficas y a otros países. Entre las características de esta enfermedad viral como tal, tiene la alta letalidad que tiene la misma, que se plantea en alrededor de un 90%, o sea, de cada 100 personas que enferman, 90 regularmente mueren, aunque no en todos los brotes se ha ocurrido igual, y como vamos a ver después en una pantalla, pues no es así en todos los países en estos momentos, debido al soporte que se le da a estos pacientes. Es transmitido al ser humano por animales salvajes. El profe Jorge Pérez se va a referir un poco más a esto, y sobre todo, como se vio también en el documental inicial, por el contacto de persona a persona con fluidos corporales, orinas, fecales, sangre, semen, el sudor. Por lo tanto, es contagiosa en este sentido. En África, sobre todo, estos rituales relacionados con la muerte conllevan a que las personas lo abracen, participen durante varios días, y son los riesgos de transmisión que se producen en estos momentos. Es una enfermedad que, indiscutiblemente, teniendo en cuenta la forma en que se transmite, pues se puede prevenir con las medidas de protección, las medidas de precauciones del contacto, los guantes, la vestimenta adecuada, el lavado de las manos frecuentes después de cada contacto con un paciente o con un sospechoso como tal. Tiene un periodo de incubación. Un periodo de incubación es entre el momento que usted adquiere el germen o el virus en este caso, y le aparecen los primeros síntomas, que está entre 10 y 21 días, aunque puede ser entre 2 y 8 días como tal. Y tiene la particularidad, que también sirve para las medidas de protección que se pueden tener ante un caso, de que en ese periodo de incubación la persona no transmite la enfermedad. Por lo tanto, lo importante es estar al tanto al momento en que aparecen los primeros síntomas de la enfermedad, los cuales va a explicar también el profe Jorge Pérez, porque en la primera parte esa, que todavía no han aparecido, aún teniendo el virus en el organismo, pues no transmite la misma como tal. Es importante que lo que se dijo, es verdad que se está trabajando en una vacuna, es verdad que se tiene un medicamento que es el SWAP, que se utilizó, digamos, por ejemplo, se plantea mucho el hecho de que se trataron 2 norteamericanos que estuvieron en contacto, que enfermaron, se trataron en Atlanta, le aplicaron el medicamento y salvaron estos 2, un médico y una enfermera. Sin embargo, el sacerdote español no se logró salvar. Y, o sea, en concreto, es una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene ni tratamiento específico del virus como tal, ni vacuna que permita prevenirla, aunque se está trabajando sí, intensamente en eso. Y el hecho de que uno se salve más o no depende de las medidas de sostén, del tratamiento de sostén que se le haga. Indiscutiblemente, pues, permiten una persistencia un poco mayor. Esta es una enfermedad que se detectó por primera vez, como yo dije, en Sudán y la República Democrática del Congo. La aldea precisamente en que se dio el segundo de estos brotes está situada cerca del río Ébola, y es lo que le da el nombre a eso. Si puedes poner la próxima pantalla, me ayudan ahí. Miren, ahí es donde se ve realmente los diferentes brotes que se han producido desde el primero en el año 76 y posteriormente hasta el brote actual en estos momentos. En estos momentos, como también se ha venido planteando, arrancó en el mes de marzo en Guinea-Conakry, la próxima, y se ha ido extendiendo a 4 países más.
que son Sierra Leona, Liberia, Guinea-Conakry y Nigeria. Como es natural, Sierra Leona es la que tiene el mayor número de casos en estos momentos. Y ya hay un reporte, del 26 de agosto de que en la República Democrática del Congo, un reporte a la Organización Mundial de la Salud, en la provincia de Ecuador, se detectaron 24 enfermos del ébola, de los cuales 13 fallecieron como tal. La situación en el mundo, podemos verla, si me ayudan con la otra pantalla. No se ve mucho, no sé si los televidentes, pero bueno, aquí en el país que tiene una mayor letalidad en estos momentos es Guinea-Conakry, en la cual de 607 enfermos, 406 han muerto, ¿no? Le sigue después en letalidad Liberia, que ya tiene 1.082 casos y 624 defunciones. Le sigue Nigeria, le sigue Sierra Leona con 910 casos y 392 defunciones. Y la que menos casos tiene, porque es la última que se ha incorporado a la transmisión, es Nigeria, que tiene 16 casos y 5 defunciones. En el mundo, sin contar los del Congo que yo me refería anteriormente, bueno, pues ya se notifican 2.615 casos entre confirmados, probables y sospechosos, y 1.427 fallecidos, para una letalidad de un 54,6% como tal. Ahí solamente anotar que en Cuba no tenemos ébola, no tenemos casos de ébola, que las posibilidades existen, a pesar de que no tenemos, como un elemento positivo es que no tenemos vuelos directos con África. Siempre hay unas escalas. La otra cosa positiva es que en diferentes lugares del mundo se vienen adoptando un grupo de medidas restrictivas que permiten el control como tal. Y el otro aspecto es que se han extremado las medidas de vigilancia. En el caso de los colaboradores cubanos que están en África. Tenemos cooperantes en África, en algunos de los países que tienen transmisión, pero ninguno está en las áreas que tienen transmisión, aunque está en el país, pero no en las áreas específicas donde se está produciendo la transmisión. Como es natural, Cuba se viene preparando con un grupo de medidas ya desde hace varias semanas, para no decir varios meses, con un plan de prevención para el enfrentamiento de las fiebres hemorrágicas. Está designado un grupo nacional en el Ministerio de Salud Pública que hace una evaluación de las medidas a tomar. Hay ese grupo nacional tiene una frecuencia de reunión prácticamente diaria, donde se evalúa la situación internacional, el comportamiento de la enfermedad y los riesgos para nuestro país y para nuestro personal que tenemos en el exterior. Se mantiene el monitoreo sistemático de la situación epidemiológica internacional, porque como hemos relatado y como se ha visto en la televisión, pues todos los días aparece una noticia nueva. Y ahí se habló del de Senegal, pero se habla de un caso en Canadá, que vino y desarrolló la enfermedad en Canadá, y así. Todos los días aparece nueva noticia. Todos los días aparece una, y nosotros estamos en la obligación como organismo rector de informar al resto de los organismos para las medidas de vigilancia y control. Se incrementaron las medidas que normalmente existen de vigilancia clínica y epidemiológica en puertos, aeropuertos, marinas y durante la estancia de personas provenientes de esos países de riesgo. Se capacitó de una forma intensiva y ya se viene desarrollando en cascada, o sea, a todos nuestros cooperantes, pero a especialistas de nuestro país. Y yo llamo en cascada porque es una capacitación que se está reproduciendo en todos los territorios, de forma tal de que manejen las características de la enfermedad, las características epidemiológicas, las medidas de prevención como tal. Se adquirieron y todos nuestros cooperantes tienen los medios de protección, como se va a ver en la exposición del doctor Jorge, los medios de protección que evitan que la persona adquiera la enfermedad, a un personal sanitario que está trabajando con este tipo de pacientes. Se mantiene un contacto diario con todos nuestros cooperantes en el exterior y a través de ello con el resto de los cooperantes y con los cuerpos diplomáticos que tenemos en esos lugares, y se garantiza que todos los países
donde tenemos colaboración, pues el personal, si ha estado en un lugar, si estuviese en un lugar con mucho riesgo o con riesgo de la enfermedad, pues indiscutiblemente hay que mantener una vigilancia durante 30 días para estar al tanto de la aparición antes de venir a nuestro país. El otro elemento que también se ha puesto en práctica y que nos permite evitar o por lo menos detectar la enfermedad es personas que vengan de estos lugares de riesgo en nuestro país, pues establecer una vigilancia, lo que se llama una cuarentena, para detectar inmediatamente la aparición de los síntomas. Gracias, doctor, por toda esta información y, por supuesto, como se ha dicho, uno de los elementos esenciales que el país ha estado cuidando es también pues la información y el actuar de nuestros colaboradores médicos en África y en general los que están trabajando en el exterior. Sobre este particular, les propongo ver este reporte especial para nuestra mesa redonda. Mucho antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote del virus del ébola en África Occidental como una emergencia de salud pública de importancia internacional, Cuba adoptó medidas. Una de ellas fue proporcionarle a los viajeros a zonas afectadas o de alto riesgo la información pertinente acerca de cómo actuar en caso de posible exposición. En la Unidad Central de Colaboración Médica se corrobora. La epidemióloga alerta a los cooperantes que se preparan para cumplir misiones. Bueno, hoy contamos con alrededor de 60 colaboradores de la salud prestando servicio en estos países donde se han notificado casos del virus del ébola. Sobre todo en Sierra Leona, que contamos hoy con 23 colaboradores, de ellos 15 son médicos y 8 son paramédicos. Y la Brigada de Guinea-Conakry con 16 colaboradores, de ellos 12 son médicos y 4 son enfermeras. A los colaboradores que han regresado a países con ébola después de sus vacaciones en Cuba, se les ha entregado importantes medios de protección. Además, recibieron una preparación exhaustiva por el Instituto de Medicina Tropical, donde se llevan toda la capacitación necesaria para todo el tema de la prevención y la atención a los pacientes con esta enfermedad. Se concibe también una permanente comunicación con las direcciones de las misiones en esas naciones con ébola. Hemos establecido un monitoreo permanente con nuestros jefes de colaboración de la evolución epidemiológica, no solamente en los países del África Occidental, sino también en el área central del África, para poder seguir de cerca todo el proceso evolutivo y saber también el estado de salud de nuestros colaboradores. El objetivo es que nuestros colaboradores continúen con su desempeño habitual y preserven su salud. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, doctor Jorge Pérez, como si no fuera poco lo que tiene el IPK ahora también, tiene que seguir una enfermedad como esta del ébola que ha causado tanta conmoción en África y tanto interés internacional. ¿Qué información pudiéramos brindar a nuestro pueblo sobre la clínica de esta enfermedad, las posibilidades de transmisión, el contagio que pudiera existir y cómo nos hemos preparado en nuestro sistema de salud para ese enfrentamiento ya a nivel del personal médico? Bueno, buenas tardes, Randy, para ti, para todos los televidentes. Y como tú bien dices, una de las funciones del Instituto de Medicina Tropical, precisamente, una de las que nos dio el comandante en jefe en los años 78, 79, cuando se reunió con el profesor Curie, es proteger a nuestra población contra estas enfermedades que son enfermedades exóticas. Luego esto entra dentro de las funciones que tiene el Instituto de Medicina Tropical de velar por la salud de nuestro pueblo. Bueno, para hablar de este virus, del virus de ébola, que es uno de los virus que produce enfermedades virales hemorrágicas, diremos primero, como el doctor Durán ha dicho, que existe la transmisión primero entre animales. Este virus lo porta un murciélago comedor de frutas en África, que infesta a los animales. ¿A qué animales infesta? Bueno, al mono, al perro, al puerco también, y estos animales entran en contacto directamente con el hombre. Y aquí el murciélago porta el virus, pero no muere, él lo porta sencillamente. Ahora, los animales, el chimpancé, el gorila, el perro, ellos sí padecen la enfermedad y mueren.
y el hombre entra en contacto con ellos, o bien porque lo tiene en la casa, o bien porque los caza y los come, y entra en contacto con las secreciones, como el profesor Durán expresó, bien puede ser a través del sudor, de la saliva, de la orina, de las heces fecales, de las lágrimas inclusive, y esto puede crear la transmisión al humano. Después de ahí en adelante empieza la transmisión de humano a humano, que es la más importante. ¿Por qué? Porque toda la persona que entra en contacto directo, sin barrera, sin protección de vida, que es la que vamos a enseñar después al final, pues lo que hace es que la persona pues pueda tener o portar este virus. Este contacto es directo a través de esta secreción de fluidos biológicos, creo que esto ha quedado bien claro, o a través de la manipulación de los cadáveres, que también puede ser otra forma de que las personas se contagien. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona fallece, pues un familiar llegado puede llegar a abrazarlo, a besarlo. Hay rituales en África que ponen el cadáver, los exponen durante mucho tiempo al contacto con las personas, y lógicamente ahí empieza esa transmisión, que es una transmisión silente. ¿Ve? Ahora bien, también se ha demostrado que el virus del ébola se puede transmitir por el semen, y se puede transmitir por el semen. Ahí en la diapositiva dice son 7 semanas, realmente hasta 74 días después de una persona estar curada puede transmitirse. O sea, incluso curada puede transmitirlo por el semen. La persona está curada, pero lo puede transmitir por el semen. Esto es una cosa que ocurre. Al contrario al virus del SIDA, ¿no?, por el cual también el instituto es muy conocido, este virus no se transmite en el periodo de incubación. El virus del SIDA sí se puede transmitir como otros virus, pero este no se transmite en este periodo de incubación, que es entre 2 y 21 días, la media de 8 a 10 días. De forma general, en este periodo usted puede entrar en contacto con la persona, tiene que tener cuidado, pero no va a transmitir. Ahora, ¿cómo empieza esto? Bueno, a partir del primer día se desarrollan, y si me pueden poner la diapositiva que va después de esta, para que se vea bien claro, empiezan los primeros 3 días la fiebre, que es característica de esta enfermedad, un dolor de cabeza intensa, dolores musculares, una fatiga extrema y además la pérdida de apetito. En estos 3 primeros días se desarrolla esta sintomatología. Después continúan síntomas y signos que son mucho más graves o mucho más significativos, como es la diarrea, que puede producir deshidratación, las náuseas, los vómitos, la dificultad para tragar, los dolores en el tórax y en el abdomen, y la inyección conjuntival. Y aparece un rash cutáneo muy similar al del dengue. Después de pasados los primeros 6 días, ya la persona empieza a complicarse. Y aparece entonces la hemorragia, que es una de las cosas características de esta enfermedad en sus etapas avanzadas, el hipo, la somnolencia, el delirio, el coma y la muerte. En los análisis de esta persona, que vamos a ver una cosa muy similar al dengue, se va a ver una disminución de las plaquetas, una disminución de los leucocitos y además alteración de las enzimas hepáticas. Para esta enfermedad, como bien decía Randy, y como ha aparecido en los distintos documentales, no hay un tratamiento específico determinado aprobado. Hay experimentos, pero nada todavía aprobado. No hay nada. Por lo tanto, salió hoy la noticia de la vacuna, y estaba Antonio Fauci dando la noticia, que es el director del NIH de los Estados Unidos, y se están probando estas cosas como 2 monoclonales y además de eso un medicamento antiviral. Pero no hay nada determinado, y la Organización Mundial de la Salud ha dado permiso para que de forma ética se puedan ir haciendo estos experimentos en el humano, porque esto hasta ahora no tiene que brincar solamente de animales a humanos, no al ser humano. Ahora bien, esta enfermedad, ¿cómo se trata? Bueno, se trata con el soporte que tiene que tener todo enfermo. Con restitución de los líquidos, restitución, calmar los dolores, vigilar el equilibrio ácido básico de las personas, y de esta manera estas personas pueden sobrevivir, porque hay un poco de mito, y esta enfermedad también ha demostrado
la diferencia que hay entre los sistemas de salud del mundo desarrollado y el mundo no desarrollado. Porque donde no hay sistemas adecuados, donde no hay un sistema de salud que pueda ocuparse de esto, pues lógicamente vemos que la persona sufre y puede además enfermar y morir mucho más rápido. De cada 2, 1 muerto, como se decía el doctor Sin embargo, hay brotes que se han dado en otros lugares, en Alemania o en Inglaterra, donde la mortalidad ha sido mucho menor, de entre un 10 y un 20%, lo cual quiere decir que con el tratamiento adecuado de este soporte que se le tiene que hacer a todos los pacientes, el cuidado, pues se pueden resolver los problemas. Esa es la ventaja entonces que nosotros tenemos para enfrentar un esa virus precisamente, bueno, nosotros tenemos, además de eso, la ventaja, no solo que tenemos el sistema de salud, sino que además estamos preparando al personal y tomamos medidas especiales para evitar que pueda entrar, pero además si entra, pues contenerla en el momento que se deba contener. Independientemente que para esto hay que tener instalaciones especiales que están en vías de construcción en nuestro país. Ahora bien, ¿qué se hizo en nuestro país? Lo primero que se determinó por el Ministerio de Salud Pública es crear una sala, y ahí está la diapositiva, especial para poner a los viajeros en vigilancia. A nosotros no nos gusta hablar ni de cuarentena, ni de aislamiento, porque esas son palabras que pudieran realmente confundir. Sí vigilancia, porque todo el que venga de una zona donde hay transmisión, pues lógicamente debe ser vigilado, con las medidas adecuadas. Ahí no se puede visitar, además de que no se puede visitar, la persona además está... el personal médico está protegido y el personal que entra ahí, los mismos médicos, enfermeras, empleados, vestidos como debe vestirse para evitar esto. Está en periodo de incubación, no debe transmitirlo, pero usted no sabe cuándo va a empezar y por lo tanto tiene que tomar las medidas. Y esto es una cuestión que es importante y que les repetimos, tanto a los viajeros cubanos como a los extranjeros, que tienen que tener calma porque los sometemos a un periodo de vigilancia no menor de 21 días. Bueno, hay medidas que se pueden ver de acuerdo al riesgo y se analiza en esta comisión que se reúne todos los días y sesiona muchas veces en el IPK, donde se analizan todos los factores. Ahí están todos los factores y se toman las medidas correspondientes. Se capacita al personal médico, ya salió también en el reportaje, ¿no? Que nuestro personal de bioseguridad, el doctor Roberto Fernández y el colectivo que ahí trabaja, pues trabaja en la capacitación de todo el personal médico y se han creado grupos y equipos médicos, tanto en el SIUM, ambulancia, para que las personas con los medios puedan protegerse. Porque si usted pone barreras, usted no tiene cómo infectarse. Y esto es una cosa que es importante. Bien, por lo tanto, la vigilancia en los sitios donde se transmite esta enfermedad, donde están los brotes, tiene que mantenerse. Ahí están las brigadas nuestras médicas, como bien apareció en el reportaje, como dijo Durán, que están advertidas. Y ningún cubano enfermo o con síntomas sospechosos debe viajar a nuestro país. Hay que vigilarlo en esos lugares, porque lógicamente esas personas transmiten por contacto directo. Se han creado los equipos de respuesta a esta enfermedad en todas las provincias existe, ya se capacitaron junto con la brigada que fue para allá, para Guinea-Conakry. Se toman las medidas de contaminación y limpieza, tanto químicas como térmicas, que hayan que tomar con estos materiales que son desechables. Se decide la disposición adecuada de los residuales, ya que estos residuales no se pueden verter a un lugar donde vaya a parar a un lugar que pueda ser una fuente de contaminación, y por lo tanto eso se le hace un proceso químico, ya me decía con hipoclorito, un proceso térmico con esterilización o autoclave. Hay que tener mucho cuidado en la toma y traslado de muestras, porque esto hay que hacerlo en contenedores especiales y en laboratorios que tengan nivel de contención BCL3, BCL4. Y estos son las medidas que hay que tener. Bueno, también hay que tener cuidado con los cadáveres. Aquel sospechoso que fallezca tiene que estar en un contenedor cerrado herméticamente,
y además sellado, y su tumba va a ser sellada y cerrada y no se abrirá hasta después de los 5 años. No puede entrar nadie en contacto porque desafortunadamente ahí está la transmisión de humano a humano. Aquí nosotros tenemos las próximas diapositivas, los dispositivos que están en el Instituto de Medicina Tropical y en el país, porque el país compró esto y ahora ven una enfermera donde está vestida. Ahí está con la sobrebata, los guantes, la sobrebota que tiene también y cubriendo la cabeza. Ahí está con el nasobuco, la N95 para evitar cualquier secreción en contacto, aunque esta no es una enfermedad que esté demostrada su transmisión a través del aire, pero pudiera cualquier fomite caer en la persona, las mucosas, y lógicamente se transmite, hay que evitar. Y ahí está también vestida con los espejuelos que se ponen las enfermeras y los médicos para evitar que sus mucosas se vayan a contaminar. Y en la próxima está con toda la sobrebata, con todos los gorros que esto lleva, y esta es la protección. A medida que usted protege a su personal, no debe haber transmisión en el hospital, y eso es una cuestión que es importante. Y esto es lo que garantiza. Aquí está en la última cómo se atiende a una persona que está en vigilancia. Esto está en vigilancia, supuestamente no han desarrollado síntomas, pero esa persona, la enfermera, está protegida. No tiene que usar estas trajes que realmente cubren todo, pero sí tiene que tener las barreras adecuadas porque ella no sabe en qué momento pudiera hacerlo. Y rectificar una vez más, como dijo el profesor Durán, que en nuestro país no existe ningún caso de ébola, que sí tenemos varios casos que están sometidos a vigilancia porque vienen de esas áreas y están clínicamente asintomáticos. El peligro en nuestro país siempre, con medicina preventiva, prevé antes que tratar a la persona o tomar alguna otra medida. Y estas son las medidas que hemos tomado por parte del Ministerio de Salud Pública y que nosotros llevamos en el Instituto de Medicina Tropical. Gracias, profesor. Y como usted decía, también el IPK ha tenido una importante responsabilidad en la capacitación de todo el personal médico y paramédico del país frente a esta enfermedad. Lisandra Sesto estuvo por allí, por el instituto, y nos trajo este reporte a la mesa redonda. En un aula de conferencias del Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, médicos, enfermeras, laboratoristas y pantristas reciben información acerca del ébola. En Cuba no hay ningún caso de esta epidemia, pero la Organización Mundial de la Salud alienta a todos los países a preparar a los trabajadores de sus sistemas sanitarios sobre las medidas de seguridad para el tratamiento a la enfermedad. En este seminario se les habla básicamente de las medidas de protección y los medios de protección a utilizar en la hora de atender al paciente. Básicamente se les enseña a vestirse, a desvestirse, a cómo decontaminar los medios de protección, a cómo manejar la ropa contaminada del paciente. El ébola es altamente contagioso, ya que se transmite por cualquier fluido corporal. De ahí que todos los miembros del equipo sanitario deban usar un traje con cubrebotas, una sobrebata, un delantal, 2 pares de guantes, mascarilla facial y espejuelos protectores. Este material es desechable en su mayoría y debe ser aislado y cremado. Todas estas medidas resultan imprescindibles, ya que una de las causas de la propagación del ébola es el manejo deficiente de los desechos y el uso incorrecto de los medios de protección. Se supone que mientras se mantengan todas estas medidas que existen para tratar este tipo de pacientes, uno no debe contaminarse si esto se lleva estrictamente como se debe usar. El protocolo de atención dictamina que cada paciente debe ser atendido por un equipo de hasta 6 personas. El IPK tiene la responsabilidad de evaluar y mantener en observación a los viajeros que resulten sospechosos en el control sanitario que se realiza en los aeropuertos. Nosotros tenemos la suerte que en este momento no hemos tenido todavía ningún caso ni positivo ni sospechoso, y solamente tenemos algunas personas en vigilancia que han viajado de esa zona, que están completamente bien, pero que se les vigila para evitar que se conviertan en un riesgo para la población cubana. Según un informe de la OMS, 120 médicos y enfermeras han fallecido desde el inicio del presente brote y unos 240 han sido infectados. De ahí el llamado de la Organización Internacional a los sistemas de salud nacionales para que adiestren a su personal en el tratamiento y contención de la epidemia. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Bueno, y el ébola es una enfermedad que representa un peligro latente para el país, pero hay otras que sí están presentes en nuestro territorio y a las que tenemos que seguirle brindando atención y además combatirla con efectividad. Por eso queremos aprovechar esta mesa redonda también para actualizar la información a nuestro pueblo sobre otra de las enfermedades transmisibles que están presentes en el país. El dengue ha sido en los últimos años, doctor Gilberto, uno de los temas que con más atención se ha estado siguiendo por nuestro sistema nacional de salud. ¿En qué situación estamos ahora? ¿Cómo está el nivel de infestación de Aedes aegypti y la presencia de la enfermedad del dengue en el país? Sí, buenas noches, Randy, y a todos los televidentes. Bueno, como usted decía, realmente el dengue en los últimos años nos ha estado afectando y ha hecho que el país haya tenido que acometer un grupo de acciones importantes para el control de la enfermedad. Realmente hoy el dengue sigue siendo un problema en el mundo. Hay una diapositiva que muestra ahí las áreas geográficas del mundo que hoy están en riesgo para la enfermedad. Sigue siendo un problema de salud pública en la región, de las Américas. Vean ustedes la cantidad de personas que enferman anualmente, más de 500.000 casos graves y 25.000 fallecidos. En los últimos 50 años la enfermedad ha seguido evolucionando de manera epidémica en todo el mundo y fundamentalmente acá en la región de las Américas. Hay países que mantienen hiperendemicidad, es decir, la circulación de los 4 serotipos del dengue. Como la mayoría de la población conoce, el dengue tiene 4 virus, el dengue es 1, 2, 3 y 4, así se le conoce. Y hay varios países como Brasil, Venezuela, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, que tienen la circulación de esos 4 serotipos simultáneamente en el país. Eso es un elemento que desde el punto de vista epidemiológico es bien importante. Nosotros, ubicados en este contexto, ubicados en la región, por supuesto, tenemos el riesgo constante de que continúen llegando casos de dengue al país, más allá de todas las acciones que nosotros podamos hacer acá para el control. Hoy, como usted decía, nosotros tenemos reportando casos de dengue. Hay un grupo de provincias del país que están reportando la presencia de la enfermedad. Tenemos 35 municipios, está concentrado en 35 municipios del país. Las provincias que mayor reporte de casos han estado teniendo en los últimos tiempos es Cienfuegos, Villa Clara, la provincia de La Habana. Recordemos que de estos 35 municipios del país, 15 son de la ciudad de La Habana, Santiago de Cuba, y también hemos tenido casos en otras provincias como Guantánamo, Camagüey, en Las Tunas en determinado momento, y así hemos estado reportando la presencia de la enfermedad. Nosotros queremos recalcar, en muchas ocasiones se ha dicho por diferentes vías, por diferentes medios, pero creemos que siempre es importante que la población tiene que conocer que el dengue es una enfermedad viral, pero no es una enfermedad viral como cualquier otra, o como otras enfermedades virales que normalmente transitan estacionalmente, o como estas enfermedades que hemos estado hablando en la mesa redonda de hoy. Es una enfermedad que no distingue personas, sexo, edad, raza, ni niños, ni ancianos, que puede afectar a cualquiera de nosotros, a cualquier integrante de nuestra familia y de nuestra comunidad. Y es una enfermedad que transita con un amplio espectro. Si va desde personas que son prácticamente asintomáticas, que tienen síntomas subclínicos, que son inaparentes, pero puede ir a formas graves de la enfermedad y pueden ocurrir muertes por la enfermedad. Yo creo que esto es bien importante que la población lo conozca, que esta enfermedad no es, como a veces algunos los valoran, tan sencilla y que no genera complicaciones, y sí realmente genera complicaciones. Nosotros tenemos para esta época incremento en el riesgo para la transmisión de la enfermedad. A punto de partida que estamos transitando por una época del año donde ocurren los mayores incrementos de la infestación por el mosquito de Aedes aegypti. Muchas ocasiones el pueblo piensa que en meses de julio y agosto es cuando más focos de Aedes aegypti tenemos. Realmente en los meses de septiembre, octubre y noviembre es cuando se alcanzan históricamente en los registros que tenemos en el país el mayor número de focos, y evidentemente esto es directamente proporcional. Mientras más incremente la infestación, mientras mayor cantidad de focos tenemos, mayor probabilidad de transmisión de la enfermedad tenemos. Y tenemos otro elemento, Randy, añadido importante que no habíamos contado nunca con él en el país, es que hoy en el país también hemos identificado la circulación de los 4 serotipos del dengue. Eso no había ocurrido en la historia del dengue en Cuba hacia atrás. Nosotros habíamos tenido grandes brotes de dengue, como recordemos en el año 81, con aquellos 344.000 casos, los 158 fallecidos, pero fue dengue 2. Y así habíamos tenido brotes sucesivamente a un serotipo o a otro, pero nunca con la circulación de los 4 serotipos. Y hoy tenemos varias provincias del país donde tenemos circulando más de un serotipo simultáneamente. Eso presupone una preparación del sistema, en la cual está por supuesto, porque deben presentarse formas graves de la enfermedad. Hay un elemento, hay una teoría en el dengue, que cuando usted tiene un segundo, un tercer ataque y ya previamente habiendo tenido dengue, tiene una mayor probabilidad de tener una forma grave del dengue.
y tenemos los 4 serotipos circulantes. Por lo tanto, eso es un elemento que es vital. Es vital para que la población, cuando tenga sintomatología, es necesario que acudan al médico, a nuestro médico de familia, a los cuerpos de guardia de los policlínicos, de los hospitales que están prestando servicio 24 horas, para que el médico evalúe y tome una conducta. En muchísimas ocasiones hemos encontrado que hay cierta resistencia a los ingresos. Es decir, el ingreso de un paciente, cuando el médico decide que el paciente tiene que ingresar, tiene que ver con que es para proteger la vida. O sea, una enfermedad que evoluciona a una forma grave de manera muy rápida, y si permanecemos en la casa, en la vivienda, esperando una evolución y no acudimos a los servicios de salud y no comenzamos el tratamiento de sostén de manera rápida, identificamos los signos de alarma, el paciente se nos puede complicar. Y después que está complicado ya es un gran problema hacer que ese paciente regrese y salvarle la vida. Es decir, que eso es un elemento... De igual forma la actividad preventiva, es decir, evitar la presencia del mosquito, ¿no? Ahora, el tema fundamental de esto, el dengue, como también hemos estado hablando de EVA, ni hasta hoy no hay una vacuna, ni hay un medicamento específico de la enfermedad. También se trabajan en varios ensayos vacunales, pero todavía no existe una vacuna. El único elemento que se puede modificar y que se puede controlar es trabajando sobre el control del vector. Es el elemento de esta cadena epidemiológica que se puede modificar. Y para eso tenemos que trabajar de manera conjunta todos los sectores, Randy. Hay 2 principios, son 4 principios para el control del dengue que nuestro profesor Curie enarbolaba en todos los escenarios donde participaba, y 2 de ellos son fundamentalmente la participación de la comunidad y la intersectorialidad. Si no hay programa de control en el mundo y no tendrá éxito si no participa la población. Nosotros como salud pública, como sector, como representante del Estado cubano, tenemos una responsabilidad con la salud del pueblo y cometemos un grupo de acciones importantes, pero es vital que la población participe de manera activa y de manera responsable. No se trata de participar, la voluntad de decir, es la de hacer. ¿Y de hacer cómo? Eliminando los riesgos que tengamos en nuestra vivienda, Randy. Ahí es donde se concentra el tema de la lucha. La mayoría de los focos de Aedes aegypti que nosotros detectamos en el país están en depósitos de almacenamiento de agua. ¿Y dónde están los depósitos de almacenamiento de agua? En nuestra vivienda o alrededor de nuestra vivienda. Y esos depósitos de agua son manejados y controlados por la familia. Ahí es donde insistimos entonces en el tapado de los depósitos. En el tapado de los depósitos para un mosquito. A veces la población dice, no, yo lo tengo tapado, pero no está tapado ni protegido para un Aedes aegypti. Está protegido quizás para otro tipo de... pero para un Aedes aegypti la protección tiene que ser verdaderamente fuerte, ¿no? Hay que insistir en el saneamiento, y no solo saneamiento, el ordenamiento de los patios, de los solares yermos, con los depósitos que se mantienen a veces almacenados por largos tiempos. La tecnología ha sido muy buena en el desarrollo del mundo, pero hoy hay muchos elementos en las viviendas, en las comunidades que no son biodegradables, que quedan ahí. Hablamos de vasitos plásticos, de pomos, etcétera. Esas cosas acumulan agua y son sitios de cría para la presencia del vector. Realmente, esta situación, por supuesto, también influye no solo en el tema de la presencia del dengue, también el chikungunya es una amenaza para el sistema de salud cubano, y ya se han reportado algunos casos. ¿En qué situación estamos ahora en ese sentido? Randy, el chikungunya también es transmitida por el mosquito Aedes aegypti y por el mosquito Aedes albopictus. Así que la forma de transmisión de la enfermedad, también una virosis, es muy similar en cuanto a periodos de incubación, incluso algunas diferencias en sus manifestaciones clínicas, sobre todo lo que se refiere al ataque articular que provoca la enfermedad. Hoy nosotros hemos estudiado a través del sistema de vigilancia que está establecido, que explicaba el profesor Durán y el profesor José Pérez, se han estudiado 119 casos en el país y se han confirmado 13 casos. Todos los casos con fuente de infección fuera del país. No ha habido todavía contaminación en el país. No ha habido transmisión interna en el país. Todos han sido casos que han llegado, sobre todo de estos países de la región, que como estamos viendo en la pantalla, tienen hoy una amplia circulación, porque a partir de que la enfermedad llegó a la región, se ha ido diseminando y hay 33 países que están ya reportando la presencia de transmisión autóctona de la enfermedad, lo cual es un elemento importante, puesto que cada día se ha ido complicando un poco más la situación. Incluso ya hay 11 países también de la región que están reportando la entrada de casos de manera, que son introducidos, ¿no? Ya apareció un caso recientemente en Argentina, así que la región se ha ido diseminando. Nosotros solo hemos encontrado 13 casos. Todos van al mismo sistema de vigilancia, el sistema de observación, y gracias a ese sistema no ha habido ni ha ocurrido una transmisión interna de la enfermedad. El riesgo está como para el mismo caso de ébola y para otras enfermedades que sí verdaderamente puede llegar debido a este incremento que hay de viajes, relaciones comerciales con toda la región, y eso es muy probable que la enfermedad nos pueda entrar, pero
o como nos ha entrado ya, pero no hemos tenido que lamentar que haya ocurrido una transmisión interna. En este caso, como en el dengue, la clave está en el mosquito. En este caso, como en el dengue, la clave es el control del mosquito. Es el elemento que nosotros tenemos que trabajar. Ahí, por eso insistimos tanto en que nuestros centros laborales, las escuelas, la familia, trabajen en el autofocal, que tanto hemos hablado y siempre hemos dicho que si cada familia de nuestro país dedica 30 minutos a la semana a hacer acciones de autofocal, el impacto que tendríamos en el control del mosquito sería muchísimo, porque es la multiplicación de lo que el sistema de salud está haciendo hoy actualmente, de las fuerzas que tenemos hoy trabajando en la actividad de control de vectores, pero la familia haciendo es la multiplicación de esa fuerza. Y es verdaderamente ahí donde nosotros insistimos para que se logre el control. Gracias, Gilberto. Bueno, el cólera y las enfermedades diarreicas agudas también están presentes por estos tiempos en el país y se han tomado medidas en el sistema de salud para su enfrentamiento. Quisiera, doctor Durán, que nos actualizara también en este sentido cómo está la situación con las enfermedades diarreicas agudas y el cólera ahora en Cuba. Randy, muy breve porque por caballerosidad y por el mensaje importante que va a dar Rosaida le debemos dar más tiempo. Las enfermedades diarreicas agudas, al igual que las respiratorias, son enfermedades infecciosas que tienen un comportamiento endémico, como se dice en epidemiología, o sea, todo el año mantienen un número de casos y en determinados momentos del año pues hay un incremento relacionado con los factores como son el verano y algunos momentos determinados. Eso incluso se ve en una gráfica ahí. Solamente decir que en nuestro país, por un grupo de medidas que se han realizado, pues realmente el número de casos que sea de atenciones por enfermedad diarreica aguda este año han sido inferiores a lo que hemos tenido en años anteriores. No obstante, ¿cuál es la complejidad de esto? Que en nuestro país ha circulado el vibrio oncolérico y ha producido casos de cólera. Y está viendo que la disminución, usted nos decía que era sobre el 22% este año. Correcto, hay una disminución de un 22% en el año en comparación con años anteriores, pero esa disminución se complejiza al tener circulando el vibrio colérico que produce el cuadro del cólera que tiene una severidad mayor que otros cuadros diarreicos y que, como nosotros insistimos y reiteramos y sabemos que Rosaida lo va a plantear, lo más importante es que ante las primeras diarreas él debe acudir al médico, porque es que se producen unas diarreas muy abundantes que deshidratan a la persona y contraen un peligro para esta persona como tal. Hemos tenido eventos de cólera en diferentes lugares del país. ¿Qué provincias son las que más incidencias han tenido? Randy, las provincias de mayor complejidad, La Habana, Holguín, Santiago de Cuba, Villa Clara, Cienfuegos. En todas las provincias ha habido algún que otro evento. Y lo más importante, porque en el cólera, por cada caso que tiene manifestaciones clínicas, hay un grupo de 8, 9 y hasta 10 personas que tienen el vibrio, o sea, tienen el germen, lo transmiten y sin embargo no tienen síntomas de la enfermedad. Es lo que se llama los portadores. Por lo tanto, lo importante y el mensaje para la población es que el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias que Rosaida va a desglosar y que lamentablemente cada vez que vamos a enfrentar un evento de diarreica en nuestro país vemos que no se cumplen, esa es la única medida de protección que se tiene contra eso. Y lamentablemente se consumen alimentos de dudosa procedencia, con una manipulación incorrecta, hay vectores, lamentablemente hemos visto fecalismo al aire libre, ese es un vibrio que se elimina por las heces fecales y entonces por ahí mismo se produce la transmisión. Y también la rapidez al presentarse al médico, ¿no? Y lo más importante, no solo, o sea, primero para la salud de la persona afectada,
es que vaya al médico, no se ponga, no cocimiento, no lamentablemente, y tenemos que hablar así en nuestra población, no sobarse como en algunas regiones de nuestro país se dice, sino ir inmediatamente por dos razones: por el peligro que entraña para la vida de esa persona y porque mientras esté en la comunidad eliminando el agente, pues está contaminando a otra persona o a otros medios del ambiente. Creo que es lo más importante. Estamos en un momento problemático por el verano, por la lluvia, por el movimiento de personas ahora con el regreso, no digamos del verano, porque el verano sigue el regreso de las vacaciones, el inicio del curso escolar. O sea, son factores de mucho riesgo, de mucho movimiento, que indiscutiblemente hay que extremar las medidas higiénico-sanitarias, que es la única vacuna que existe contra estas enfermedades, igual que con las enfermedades, como se explicó el profesor Gilberto, contra el dengue, contra el chikungunya. Si tú eliminas el mosquito, pueden venir a Cuba todos los casos de dengue que tuviera y todos los chikungunya, que no hay transmisión, no se puede producir. Lo que pasa es que el ordenamiento del medio es el que a veces nos dificulta esta situación. Por eso es tan importante todas las medidas higiénicas y todas las medidas de salud que adoptemos en el territorio nacional, y me gustaría entonces que la doctora Rosaida nos ayudara también a continuar pues educando a nuestro pueblo en cómo tener buenas prácticas para la salud humana, cómo debemos pues seguir enfrentando este tipo de enfermedades para evitarlas en el país. Buenas tardes, Randy. Realmente, como han dicho mis colegas, la participación de la población en la prevención y en mantener las medidas higiénicas es fundamental, es un pilar fundamental. Cuando hablamos de prevención, hablamos de que lo primero que tiene que tener la población es tener conciencia del cuidado de su salud. Y para esto mencionamos tres elementos fundamentales, como son la información. Las personas tienen que escuchar la información que se brinda por los medios masivos de difusión, que se brinda por el personal de salud. Tienen que escuchar y reflexionar si están haciendo las medidas que le están orientando, y en caso de no estar haciendo esas medidas, iniciar de inmediato con esas medidas. Otro aspecto importante en el autocuidado de la salud es que la persona tiene que conocer la probabilidad que tiene de enfermar. Por ejemplo, hablamos de enfermedades de transmisión vectorial, las personas tienen que sentir que si es el vector, como bien dijo el doctor Gilberto, el vector no discrimina. El mosquito pica a cualquier persona, por lo tanto tiene que sentir que está en riesgo y que tiene que contribuir con las medidas higiénicas porque puede enfermar. Y en el caso también que tiene que conocer las medidas que se orientan por el sistema sanitario. Esas tres cosas son elementales. De las enfermedades que hemos escuchado esta tarde, el ébola, el chikungunya, la diarrea, el cólera, tienen un factor común, y es que es necesario trabajar en la higiene, en una adecuada higiene personal, una adecuada higiene del ambiente, una adecuada higiene del agua, de los alimentos. En las instituciones, como se ha mencionado, reforzar que las instituciones, desde los círculos infantiles, las escuelas, para que empiece el curso escolar, es muy importante eso. Es importantísimo garantizar las medidas higiénicas y, por supuesto, las medidas higiénicas también en el hogar. Si cada ciudadano tiene la conciencia de que la higiene es fundamental, es un elemento fundamental para el cuidado de la salud, se hubieran evitado muchos casos de estas enfermedades que esta tarde estamos conversando. Podríamos referirnos que en el caso de la enfermedad de transmisión vectorial, el mosquito necesita una gota de agua para formar el criadero. Entonces, hemos ido en el terreno, hemos detectado cómo viviendas que tienen plantas ornamentales, en una hoja de la planta tienen ahí hay huevos y hay larvas también. Es importante entonces, como decíamos, reforzar que la inspección de la vivienda cada 7 días, los tanques, el echarle a los tanques de agua el Abate o el Bactivec, uno de los dos. Es importante el tapado de los tanques, hay que reforzar eso para eliminar los huevos y las larvas. Y en el caso de la fumigación, hay fumigación intradomiciliaria y extradomiciliaria. Es cuando fumigan dentro de las casas, que las personas sepan, primero exigirle al personal de la campaña que le haga una buena fumigación. Todo el mundo conoce en su casa dónde están los lugares oscuros y fríos, en los closets, detrás de los armarios, debajo de las camas, y entonces hay que exigir que nos fumiguen con calidad.
y después también cerrar la vivienda 45 minutos para que el producto para que tenga efecto. En el caso de la extradomiciliaria es diferente, o sea, hay que entonces abrir las puertas y ventanas para que el producto entre y también de esta forma también que el producto tenga efecto. Yo creo que una de las cosas que hay que reforzar es que hay que hacerle fuego al mosquito. El mosquito tenemos que impedir por todos los medios que ponga los huevos, que se convierten en larvas, después en adultos y nos infectan. En el caso de las enfermedades de transmisión digestiva, es importante en 3 aspectos fundamentales: el lavado de manos, el consumo de agua segura y la manipulación de los alimentos. El lavado de los 10 dedos de las manos son transmisores si no nos lavamos las manos, y las técnicas de lavado de las manos constantemente las estamos repitiendo en los mensajes, diferentes mensajes que se dan por todo el día que estás lavando las manos. El consumo de agua segura, hervir el agua de manera que cuando empiece en ebullición se mantenerla 5 minutos hirviendo, y también esperar que refresque, echar el hipoclorito de sodio al 1%, 4 gotas por litro, es fundamental también. Y en el caso de la manipulación de los alimentos, además del lavado de manos ante de los alimentos, de prepararlos, además limpiar las superficies donde se van a preparar los alimentos, y algunas de las medidas que están puestas en pantalla, yo quería referirme básicamente a la exigencia que tenemos que tener con los vendedores de alimentos. Hemos pasado por lugares que venden granizados en vasos desechables y de reciclaje. Hemos visto cómo se venden en panaderías y en dulcerías, se venden los dulces con la mano sin el uso de la pinza. Hemos visto cómo hay personas que fuman y venden también alimentos, y esas son malas prácticas que hacen que la población pueda tener la enfermedad. De manera general, nosotros una de las cosas que queremos enfatizar es que se hacen muchos esfuerzos por el gobierno, las instituciones, por el sector sanitario, en tratar de evitar estas enfermedades, pero sin la participación de cada uno de nosotros en tratar de realizar las medidas higiénicas y en exigir que se cumplan las medidas higiénicas, no podríamos lograr entonces evitar estas enfermedades. Las acciones son más efectivas con la participación nuestra en cada una de estas acciones. Ese es el mensaje principal que queremos dejar con esta mesa redonda, que todos somos responsables de la higiene personal y de la higiene colectiva, y poder garantizar pues que podamos enfrentar con éxito todas estas enfermedades. Como se ha dicho en esta mesa redonda, el país no tiene presencia de ébola en este momento. Hay algunas manifestaciones de dengue en varios municipios del país, 13 casos de chikungunya, ninguno transmitido dentro del territorio nacional, sino importado, y también alguna presencia de cólera. Por lo tanto, la situación epidemiológica es bastante compleja. Hay que seguir pues trabajando de conjunto el Sistema Nacional de Salud y toda la población para enfrentar este tipo de enfermedades, y lo más importante, el mensaje que dejaba la doctora Rosaida: combatir todas las posibilidades, las brechas que se abren para que estas enfermedades se transmitan. Así que les dejamos este mensaje a todo nuestro pueblo. Quiero agradecerle a las autoridades del Ministerio de Salud Pública por su colaboración para esta importante información a toda nuestra población, a los panelistas especialmente que me han acompañado esta tarde, a los invitados que han estado con nosotros en el estudio, y a ustedes, por supuesto, los invito a que estén todos los días con nosotros aquí en la Mesa Redonda. Les recuerdo, 11:30 de la noche hoy, Mesa Redonda Internacional de Telesur, un análisis de las próximas elecciones presidenciales en Brasil, que están bastante candentes en su etapa ahora de campaña electoral, y por supuesto, pues mañana este documental que les recomiendo de Estela Bravo. Muy buenas noches.